Nuevamente estamos con un video que seguramente va a expresar el sentir de muchos. Resulta que ya hay una veintena de detenidos como presuntos responsables en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, ocurrido durante el conflicto entre el gobierno y su sector aliado o ex aliados, ya en este caso los cooperativistas mineros. Y hace unos días nomás atrás hay un nuevo detenido y encarcelado que lo han agarrado aparentemente en la ciudad de Santa Cruz. Es decir, ya hay más de 20 detenidos, encarcelados y otros también enjuiciados que están con medidas sustitutivas. Para que se interioricen un poco, veamos de quién se trata y cómo anda este proceso según lo mostrado en algunos medios de comunicación. Eber Carvajal, alias Del Cano, sospechoso del asesinato del viceministro Illanes, fue capturado y presentado por el Ministerio de Gobierno en Santa Cruz, después trasladado a la ciudad de La Paz para brindar declaración. Eber, ¿qué pasó? ¿Cómo esto no? ¿Qué? Hay varios elementos, no solo testimonios, fotografías, varios elementos que incriminan la participación de este señor en la muerte del ex viceministro Illanes. El fiscal general Ramiro Guerrero indicó que el detenido se encontraba con antecedentes, además de otros indicios que lo incriminan. Personas que, de acuerdo a las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público, a las declaraciones, hubiera sido uno de los autores de la muerte del señor Illanes. La autoridad expresó que el sindicado habría participado del asesinato del viceministro y que se encontraron evidencias que lo incriminan. La imputación por el delito de asesinato y se pondrá a disposición de la autoridad jurisdiccional para las medidas cautelares. El sospechoso fue llevado a celdas judiciales de la FECSC del Alto, a la espera de su audiencia el día lunes. Ahí tenían ustedes además el reporte de este fiscal cuestionadísimo en su trabajo, como es el señor Ramiro Guerrero, que para muchos, entre los que me incluyo, está más al servicio del MAS que de la propia Fiscalía General, que debería estar al servicio de los bolivianos. Por todo el trabajo que ha venido desarrollando, no solamente en el conflicto cooperativista, sino en otros casos que ha involucrado a ministros y al mismo señor Evo Morales, como el caso Zapata. Ha sido vergonzosa el actuar de la justicia y de estos fiscales. Pero les decía que en el caso de los cooperativistas, o ese conflicto que ha terminado con el asesinato de Rodolfo Illanes y 5 cooperativistas mineros, hay más de 20 detenidos, pero todos sospechosos y presuntos responsables de asesinar a Rodolfo Illanes. Pero no hay un solo detenido, no hay un solo encarcelado como responsable de la muerte de 5 cooperativistas. ¿Qué tal? ¿Cómo es el accionar de estos fiscales y de esta justicia? Un ratito han hecho el show y el circo de llamarlo a uno de los comandantes, a quien también Rodolfo Illanes habría pedido auxilio por su vida. Pero un ratito, un circo para echarle tierrita nada más. Y ni siquiera se han dado la molestia de convocarlo al ministro Carlos Romero, a quien también Rodolfo Illanes, como se ha visto en los polémicos videos que han circulado en las redes sociales, lo llamó implorando prácticamente por su vida. Y también videos que nos permitieron concluir diciendo que el gobierno a la cabeza de este ministro Romero prácticamente abandonaron a Rodolfo Illanes a su suerte. Y esto también creo que lo sienten los mismos familiares del señor Rodolfo Illanes, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo están actuando con estas detenciones de dirigentes de los cooperativistas? En realidad nos lleva a estar seguros de que el gobierno antes, durante y después del conflicto tenía como objetivo descabezar y destruir al movimiento cooperativista minero, a sus ex aliados, a quienes les dio enormes concesiones de explotación de recursos minerales. Y claro, como la crisis económica en el país se ha venido y el gobierno no puede sostener su verborrea de economía blindada, necesita pues rascar de donde sea,
recursos y el Estado directamente negociar con las transnacionales, porque hasta antes los cooperativistas hacían jauja con los minerales y a vista y paciencia y con el aval del gobierno. Y eso ocurría mientras Evo Morales tenía matrimonio prácticamente con los dirigentes cooperativistas, ¿no?, para las elecciones. Pero claro, después necesita recuperar esas concesiones y se ha inventado esa ley que ha generado todo ese conflicto. Y ahí viene, como en el juego de ajedrez que decíamos en un video anterior, que ha resultado una ficha, ¿no?, el señor Rodolfo Illanes, que le está permitiendo al gobierno cumplir con esos objetivos de destruir y desorganizar al movimiento cooperativista, que se había vuelto una fuerza social inmensa, ¿no?, por las ventajas y privilegios que el mismo gobierno les había dado a su aliado, ¿no?, que al final era un conflicto entre masistas, lo que ocurrió en el mes pasado, ¿no? Entonces, queremos denunciar estos hechos que nos llena de rabia, nos llena de bronca, y por supuesto no podíamos dejar de expresar y emitir nuestra opinión sobre este tema. Me despido reiterándoles la invitación a que se suscriban al canal de YouTube y de esa manera tener acceso y que les pueda llegar cuando subimos los videos por lo menos 1 o 2 veces por semana. No nos vamos a rendir, no vamos a claudicar. Hay que denunciar a estos impostores